Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes nuevamente. Hoy día quería tratar en forma muy breve algo interesante que quería compartir con ustedes. Y se trata pues de el señor Raymond Franz. Raymond Franz fue sobrino del cuarto presidente de la sociedad Watchtower, el señor Frederick Franz. Su sobrino Raymond Franz se graduó en Galat en 1964. Inmediatamente graduado de la escuela de Galat en 1964 pasó a trabajar en las oficinas centrales de Nueva York desde 1965 hasta 1980. Él entró a formar parte del cuerpo gobernante en octubre de 1971 y estuvo ahí hasta mayo de 1980 formando parte del cuerpo gobernante por casi 9 años prolongados. Cuando el señor Raymond Franz entró a trabajar a la central en Brooklyn, Nueva York, en 1965, pocos años después, en 1968, fue encargado por la sociedad para que él y un grupo de hermanos prepararan lo que hoy se conoce como el libro Perspicacia. Muchos no saben, muchos no saben que antes de ese libro Perspicacia existió uno equivalente a ese libro Perspicacia que se publicó en 1969 por parte de la sociedad Watchtower, que es este que está acá, que después la sociedad lo reemplazó por el libro Perspicacia 1 y Perspicacia 2. Este es el libro que se llama Aid to Bible Understanding, ayuda para la comprensión, el entendimiento de la Biblia. Este libro contiene hechos históricos, geográficos, de hechos religiosos y factores sociales concernientes a la Biblia, a las personas que están en la Biblia, a los personajes bíblicos, de la gente, de diferentes lugares indicados en la Biblia y acerca de la vida animal y vegetal y actividades dentro de los judíos y así cosas por el estilo. O sea, es un libro que ayuda a la gente a estudiar la Biblia, a comprenderla, y acá es como una especie de diccionario, un libro de consulta para que explica hechos históricos de la Biblia, geográficos y hechos sociales dentro de la vida eh, religiosa contenida en la Biblia, los personajes bíblicos sobre todo, de personas también, lugares que están mencionados en la Biblia, diferentes lugares, ciudades, así como lo que tiene que ver, como digo, lo que tiene que ver con la vida animal y vegetal. Este libro fue publicado en 1969, queridos amigos, se llama Ayuda para entender la Biblia. Muchos no saben que este libro, que precede a los dos libros Perspicacia, que realmente sustituyeron a este libro, fue encargado al señor Raymond Franz. El señor Raymond Franz, el sobrino de Fred Franz, se le encargó que preparara este libro junto con otros hermanos, porque no fue él solo, sino fue un grupo que se dedicaron a trabajarlo. Y para ello la sociedad le dio carta abierta para que el señor Raymond Franz y sus colaboradores pudieran consultar todo tipo de literatura mundana del mundo, de historiadores, quizás libros de teólogos expertos, de otras denominaciones religiosas quizás también, diccionarios bíblicos, inclusive diferentes versiones de traducción de la Biblia. Durante el periodo que él estuvo trabajando este libro, conjunto con sus colaboradores, como les digo, tuvo la oportunidad de poder consultar, porque no podía ser sabión de saber todos los temas concernientes a la Biblia, si no consultaba con diccionarios bíblicos de otras denominaciones religiosas o de independientes, de historiadores, de arqueólogos. Y así como les digo, también diferentes versiones de la Biblia para poder comparar. Durante ese tiempo, esta investigación que hizo el señor Raymond Franz con la autorización de la Watchtower para que consultara toda la información posible disponible en las librerías teológicas, religiosas, él comenzó a abrir los ojos y le sirvió para que él también se nutriera y aprendiera cosas que quizás no sabía y que estaba
disponible en las bibliotecas del mundo. Entonces, en este libro, el señor eh, Franz, que fue esta persona que después que se fue expulsado de la sociedad en 1980, escribió este libro Crisis de Conciencia, Crisis of Conscience. En este libro él explica muchas cosas históricas, todas las cosas que ocurrieron dentro de la sociedad, inclusive cuáles eran sus objeciones con respecto a la enseñanza de la Watchtower. En este libro la sociedad inicia en su portada, pone un texto bíblico de Proverbios 4:7 que dice, la sabiduría es la primera cosa, adquirir sabiduría y todo aquello que tú adquieres, adquieres también comprensión y conocimiento. Proverbios 4:7. Sabiduría es una cosa primordial. Adquirir sabiduría y todo aquello que tú adquieres, adquieres también comprensión, entendimiento. Proverbios 4:7. Esto indica que el señor Franz, cuando adquirió sabiduría, conocimiento, por medio de consultar toda la literatura disponible para hacer este libro junto con sus colaboradores, tuvo que consultar muchos libros, comenzó a adquirir sabiduría, pues. Y cuando adquirió esa sabiduría, los libros que él consultó para hacer este libro, adquirió comprensión y entendimiento definitivo. Ese texto de Proverbios 4:7 que se pone acá era un mensaje pues del mismo Raymond Franz, que él adquirió sabiduría al tener que consultar literatura disponible en las bibliotecas teológicas de diferentes fuentes de procedencia, quizás de otras religiones, otros teólogos de otras religiones, historiadores o arqueólogos, que no eran de Jehová, obviamente. El señor Raymond Franz adquirió, con esa sabiduría, adquirió comprensión, entendimiento. Cuando terminó de escribir este libro, que como digo, servía para poder comprender la Biblia con respecto a los personajes que están mencionados en la Biblia, con respecto a lugares que están en la Biblia, con respecto a hechos históricos de la gente, el pueblo, él llegó a entender que la Watchtower estaba desviada de lo que él ya había averiguado por medio de adquirir sabiduría al consultar otra literatura que la Watchtower no les permite a los testigos de Jehová que usen, sino solamente libros de la Watchtower. Entonces el señor Franz abrió los ojos porque adquirió sabiduría, porque estuvo mucho tiempo preparando este libro para la sociedad para ayudar a entender la Biblia. Por eso se llama Aid to Bible Understanding, ayuda para entender la Biblia. Y él comenzó a entender la Biblia cuando él armó este libro. Y se dio cuenta pues que la Watchtower no era la religión verdadera. Y que muchas cosas que enseñaba no eran lo que se hallaba en la información que él había adquirido usando libros, diccionarios, enciclopedias, diagrotones enfáticos, inclusive diferentes versiones de la Biblia. Entonces él comenzó ya a dudar de la Watchtower como la organización de Jehová, como la religión verdadera, al ver que sus doctrinas no se ajustaban a lo que él había investigado por su cuenta para hacer este libro. Es así que no solamente él abrió los ojos por la sabiduría que adquirió por investigar, sino todos sus colaboradores que estaban con él también comenzaron a cuestionar las doctrinas de la Watchtower al comenzar a investigar los libros que ellos consultaban para formar este libro titulado Ayuda para entender la Biblia. Y ellos comenzaron a entender la Biblia realmente al investigar y se dieron cuenta que lo que la Watchtower enseñaba no era lo que ellos habían obtenido como resultado de su investigación para hacer este libro. Cuando el señor Raymond Franz fue expulsado de la sociedad en 1980, la sociedad le ofreció a él, con tal de mantener la boca cerrada, una pensión vitalicia, darle una habitación, comida, que no le faltara nada, y una pensión vitalicia,
con tal que cerrara su boca, porque era un hombre importante, era miembro del cuerpo gobernante. Y él era un hombre honesto, sincero, y su crisis de conciencia que tenía tan serio era insobornable. Y él tenía que decir y gritar a los cuatro vientos en qué consistía lo que él había encontrado en su investigación y cuáles eran esas enseñanzas erradas de la sociedad Watchtower, además de ciertos hechos históricos que él cuenta acá, de lo que ocurría en Betel y cómo se tomaban las decisiones dentro del cuerpo gobernante, que como él decía, muchas decisiones eran tomadas con el fin de controlar a los miembros y tenerlos como marionetas y manipularlos y manejarlos, dando instrucciones antibíblicas que no tenían sustento en la Biblia para poder controlar a los individuos, poniéndole limitaciones y sujeciones y encasillarlos en un capullo, meterlos en un capullo ahí envueltos, dándoles instructivas a los ancianos que no tenían sustento en la Biblia, y eso lo decía el señor Raymond Franz. Por eso yo quería compartir con ustedes estas cosas que muy pocos saben. ¿Cómo empezó la duda del señor Franz? Cuando la Watchtower encomendó a él y a un grupo de otros que trabajaban en Brooklyn preparar este libro, que después, más adelante, la Watchtower lo convirtió con otros libros, quizás mejorándolo, aumentándolo, que se llamó Perspicacia 1 y Perspicacia 2. Este fue una primera parte. Este libro, que fue publicado en 1969, era una primera parte que comprendía de la letra del alfabeto de la A hasta la y tiene A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, y tenía que completarlo hasta el final, pues, con una serie de temas, y eso le abrió los ojos a él, y se dio cuenta que la Watchtower no se estaba apegando a los hechos históricos, a muchas cosas que no estaban dentro de los hechos históricos, inclusive las doctrinas que enseñaba no se apegaban a lo que realmente enseña la Biblia. Y eso lo llevó a él a tener una crisis de conciencia, que no dormía de noche. Y así le sucedió también a los otros ayudantes que estaban con él, que por ponerse a estudiar en forma independiente para hacer este libro, tenían que estudiar en forma independiente, le llevó a la conclusión que la Watchtower está enseñando doctrinas falsas que no tenían apoyo en la Biblia para poder comprenderla. A él le ocurre eso y a otros que estaban con él también trabajando para hacer este libro, que los llevó a la expulsión, pues. Y el señor Franz era un hombre para Watchtower peligroso porque podría abrir la boca, por lo mucho que sabía y por lo que había investigado, y sobre todo porque era un miembro de alta jerarquía. La Watchtower trató de silenciarlo, ofreciéndole una pensión vitalicia para toda la vida hasta su muerte, dándole una casa de vivir fuera del cuerpo gobernante, pero con tal que no abra la boca. Pero como él no se dejó sobornar por esta organización corrupta, porque tenía una crisis de conciencia de verdad, si él se hubiera mantenido callado, por una mesada que le daban ahí, o una pensión para que todos sus gastos, hubiese sido pues realmente un hombre inmoral, ¿no? Él quería salvar a mucha gente, a los miembros, para que abran sus ojos y se dieran cuenta que esta organización no era la verdad. No era cuestión de aceptar una pensión, quedarme encerrado en un cuarto ahí y salir a pasear y que me den mi platita, por tratar que yo me quede callado. Y él tuvo que salir a la calle sin tener un oficio, una preparación profesional para ganarse la vida. Y gracias a Dios, cuando él salió de Betel, expulsado, no aceptó la pensión, se fue de ella y consiguió un trabajo que le dio un hermano que tenía dinero, le dio trabajo como jardinero. Algo así fue. Y trabajando en su jardín, el señor Franz. Y esto lo quería compartir con ustedes para que sepan dos cosas. Quién estuvo detrás de este libro, Aid to the Bible Understanding, que por si acaso es de la Watchtower, ¿no? Pues no vayan a pensar que este es un libro que no es de la sociedad, ¿eh? Aquí está la tapa, y acá adentro puedo ver, está. ¿Cuándo fue hecho este libro? En 1969. Watchtower Bible and Tract Society. Bueno amigos, esto es lo que quería decirles, espero que les haya gustado esto como información. Buenas noches.